Yo le aprecio mucho a Blanca Lilia Ibarra, que es la presidenta del INAI, o diría yo de lo que queda del INAI. Blanca, gracias por contestarme. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Joaquín? Buenas tardes. A ver, es un hecho que la presidencia de la República, que el presidente no quiere que haya INAI. Es un hecho que al día de hoy no contemos con el quórum suficiente para poder sesionar. Estamos a 38 días de que el INAI se ha quedado únicamente con 4 comisionadas y comisionados, sin contar con el quórum legal establecido en el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia, Joaquín. Y Sí, al día pero de hoy sí. tenemos más de 3.511 asuntos en trámite, de los cuales 1.626 están listos para ser votados en cuanto tengamos el quórum legal suficiente. Pero no lo van a tener, porque lo que no quiere el gobierno es que los voten. Es un modo de anularlos. Y espérate cómo viene el presupuesto para el año que viene, presidenta. Bueno, sin duda es una preocupación latente la que tenemos y es un asunto que nos debe ocupar a todas las y los mexicanos. No podemos concebir, Joaquín, y lo hemos dicho en numerosas ocasiones, que las democracias modernas no estén o no caminen de la mano de la transparencia. Y en el caso de México, el organismo A ver, constitucional autónomo es el Blanca INAI. Lilia, Y al Blanca día de hoy Lilia, no. ¿me permites un momento? Porque está votando ya la Corte, ¿sí? Y no te vayas, sí, por favor. Vamos a ver cómo votan los ministros. No escucho. Por razones adicionales y anuncio un voto concurrente. Señora Ministra Esquivel Mozo. En contra del proyecto y con voto particular. Señora Ministra Ortiz Alfa. En contra del proyecto de las consideraciones y anuncio un voto particular. Señor Ministro Aguilar Morales. Con el proyecto original. Señor Ministro Pardo Rebolledo. A favor del sentido del proyecto, separándome de consideraciones y anuncio voto concurrente. Señor Ministro Saldívar Ledo de la Red. El mismo sentido. Señora Ministra Ríos Farjat. A favor del proyecto, modificado con un voto concurrente a reserva de Belén Grosse, y señalando también los precedentes que he votado en este sentido desde 2020. Señor Ministro Lainez El Potisek. proyecto modificado. Señor Ministro Pérez En Dayán. los mismos términos. Señora Ministra Presidenta Piña Hernández. Con el sentido del proyecto, apartándome de algunas consideraciones y anuncio voto concurrente. Señora Ministra Presidenta, me permito Bien, informarle que entonces- existe mayoría de 9 votos a favor de la propuesta modificada. El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena reserva su derecho a formar voto concurrente. Bien, entonces ahí está ya. 9 votos a 2, por 9 votos a 2, como le había adelantado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 9 votos a 2, ha anulado el plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador. Juan Antonio. Así es, Joaquín, y tal como ya se ha venido anunciando a lo largo de este espacio informativo, fueron 9 votos a favor del proyecto de Alberto Pérez Dayán, el ministro ponente, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carranca, Luis María Aguilar Morales, Arturo Saldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Lainez Potisek y Norma Lucía Piña Hernández votaron a favor, aunque hay que destacar que la mayoría de ellos también tuvieron un voto concurrente. ¿Qué significa este voto concurrente, Joaquín? Es de que los ministros están votando a favor del sentido de la sentencia, pero que tienen algunas diferencias con la argumentación que sustentó esta decisión. De tal manera que el ministro ponente, en esta ocasión Alberto Pérez Dayán, va a aceptar todo esto y va a corregir, hacer esas pequeñas correcciones para ya presentarlo al final en la glosa. Así que 9 votos a favor, por 2 en contra, Joaquín, en contra, y con esto podemos señalar prácticamente que la Suprema Corte declara ya la invalidez de la primera parte del plan B de la reforma electoral por estos vicios graves en el procedimiento legislativo que se han dado en esta discusión, Joaquín. Gracias, muy bien cubierto, Juan Antonio Jiménez. Así pues, efectivamente la Corte acaba de invalidar por 9 votos a 2 las consideraciones de los votos concurrentes, no modifica el voto, queda 9-2, acaba de invalidar el plan B de la reforma electoral, la primera parte del plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador. ¿Quiénes votaron contra la reforma electoral?
Margarita Ríos Farjat, que ayer la publicaron tweets sí, de que ya había dado su voto a favor. Digo, las presiones que se manejaron ayer, ¿desde dónde? Pues desde el oficialismo, que ya había dado su voto a favor de la reforma electoral del presidente López Obrador, y no fue cierto, como le adelanté a usted ayer. Entonces, ¿quiénes votaron contra la reforma electoral del presidente López Obrador, invalidándola? Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Morales, sorpresivamente, pero votó en contra de la reforma electoral del presidente López Obrador, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Lainés Potisek, la presidenta de la Corte Norma Lucía Piña Hernández y el ponente Alberto Pérez Dayán. En contra, los dos votos previstos, Yasmín Esquivel Moza y Loreta Ortiz. Estamos hablando de 9-2. Así han invalidado la primera parte del plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador por violaciones graves en el proceso legislativo. Vamos a ver cuál es la reacción mañana por la mañana del presidente López Obrador. Veremos si hay alguna reacción de su consejería jurídica en el correr de las próximas horas. Te recupero, perdón, Blanca Lilia. Discúlpame, sí, pero es que esto era muy importante, la verdad, muy importante. La Corte se reitera como un organismo, como un poder autónomo y no como un poder al servicio del Ejecutivo, como está haciendo el Congreso con la mayoría que tiene Morena y aliados. Pero a ver, en el caso del INAI, estábamos hablando que pues el oficialismo, el gobierno no quiere que exista el INAI y tú lo sabes perfecto, pero como me diste una explicación muy larga, a ver, cuando el Senado aprobó los 2 consejeros, el presidente los vetó, algo no visto. Y cuando se iba a aprobar al 5º consejero, hubo una señal, un cambio de señales, y la mayoría de Morena votó en contra para que no pudiera funcionar. ¿Qué es lo que quieren el INAI, Blanca Lilia? Joaquín, en efecto, estos últimos meses, estas últimas semanas han sido de gran incertidumbre, sobre todo para la sociedad que ve limitado el derecho a saber. Tú lo has dicho muy bien, el INAI está contemplado, está considerado en el artículo 6º constitucional, y por ello el pensar en desaparecerlo, pues no solamente requeriría de una mayoría calificada, sino que sería también una regresión. Sin el INAI la democracia puede ser una simulación, porque sin la información, Joaquín, no hay posibilidad de elegir, de vigilar o bien incluso de sancionar a las autoridades. Y sin información, pues simplemente no hay democracia. Por eso es que creo que es muy importante que también veamos lo que refiere el artículo 1º constitucional, que prevé que se debe observar el principio de progresividad. Y yo estoy en ese sentido confiada en que, por un lado, la Corte, que nos acaba de dar una lección de autonomía, de independencia con la resolución que acaban de votar, que tú has proyectado, también nos dé la razón en la controversia constitucional que hemos presentado para que el Senado de la República cumpla con los nombramientos pendientes que tiene y el INAI pueda recuperar el quórum necesario para resolver las controversias de la gente con sus autoridades. Pues vamos, esto es lo que me estás diciendo, es lo ideal. La realidad es que no va a pasar nada de eso. Confiamos en la Corte, Joaquín, y soy enfática. Por eso hemos presentado esa controversia constitucional. Por eso también reitero, la decisión del nombramiento está en el ámbito del Senado de la República y confío nuevamente, utilizo el término confío, porque sé que hay senadoras y senadores que tienen una visión de la democracia en todo lo que representa, en toda la integralidad de lo que es para este país la conquista de 2 derechos fundamentales. A ver, si yo estoy de acuerdo con la existencia del INAI, el que no está de acuerdo es el presidente de la República, que ha dicho que debe desaparecer. Reitero, el INAI está consagrado en el artículo 6º constitucional
y se requiere Lo ahí sé. de la mayoría calificada para desaparecerlo. El INAI está trabajando, el INAI está de pie y lo sabes, Joaquín, cómo se han manifestado no solamente académicos, no solamente grupos de sociedad civil, las redes internacionales. En estos últimos días, la Red por la Integridad ha expresado un claro respaldo a la existencia del Instituto Nacional de Transparencia. Por eso, el INAI sigue manteniendo esta confianza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y seguimos atentos al desarrollo de los trabajos del Poder Legislativo, naturalmente buscando los acercamientos necesarios y el trabajo necesario para que podamos sacar adelante la encomienda constitucional. Sí. Ahorita mismo se lleva a cabo una conferencia de prensa donde los organismos garantes de todo el país que forman parte del Sistema Nacional de Transparencia están expresando también el respaldo absoluto al trabajo que tenemos encomendado. A ver, yo estoy de acuerdo en todo lo que me dices, Blanca Lilia. El que no está de acuerdo es uno, que es el presidente de la República. Y tú me dices que confías en la Corte, yo también confío en la Corte, pero la Corte mandataría al Senado que elija al quinto consejero del Pleno. Y ya vimos que no tienen los votos de la oposición para sacarlo. La objeción no es una facultad ilimitada. Si referimos lo que ocurrió en el nombramiento anterior, donde se dio una objeción por parte del presidente de la República. Sí, todos, más que objeción, fue un veto. Sí, está establecido como objeción, es el término que se corresponde. Todavía podría tener en un segundo nombramiento su actuación, está facultado para volver a objetar, pero en una tercera etapa, si se diera una tercer nombramiento, ahí ya no interviene el presidente de la República. Única y exclusivamente sería el Senado de la República el que lleve a cabo este nombramiento. Sí, Blanca Lilia, pero el INAI no tiene los votos en el Senado, ya lo vimos, para que le aprueben al quinto consejero. Entiendo naturalmente lo que es un tema que ha alcanzado esta dimensión de realmente poner en riesgo dos derechos fundamentales que han sido conquistas ciudadanas de varias décadas, de tratar de vencer la cultura del secretismo y de llegar a un momento donde hoy las y los mexicanos requerimos tener posibilidades de exigirle al gobierno, a los tres poderes de la Unión, información fidedigna y documentada. Reitero, Joaquín, de nuestro lado estamos trabajando, estamos de pie, estamos firmes y dedicados a sacar adelante las funciones constitucionales, pero no está en nuestras facultades esa designación. No sé. El balón está en la cancha del poder legislativo. Promovimos efectivamente la controversia constitucional y una vez que se cuente con esta determinación favorable de la Corte, entonces el INAI podrá nuevamente ejercer las facultades que tiene, por ejemplo, no solamente de resolver los recursos de revisión, sino de atraer a aquellos que en las entidades federativas representen asuntos de interés general, aquellos que puedan también resultar para hacer segunda instancia en el INAI y que podamos así atender los temas también en materia de protección de datos personales. Sé que es un tema sustantivo de la agenda democrática de este país y por eso los 4 comisionados que hoy formamos el Pleno del INAI hemos recurrido a la Corte, hemos recurrido al Senado de la República, hemos recurrido a la opinión pública, a los líderes de opinión y a la sociedad en general, porque es el momento de defender estos derechos conquistados para la sociedad. Ahora, estoy hablando con la presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra. A ver, Blanca Lilia, yo lo que estoy viendo, con todo pesar, es que esto lo van a seguir bateando. ¿Para qué? Para que cuando llegue el proyecto, la ley de ingresos, sobre todo el presupuesto de egresos, allá en octubre,
pues le recorten al INAI del presupuesto porque con el argumento de que pues no está operando porque no puede sesionar el pleno. Es una de mis preocupaciones. No sé si tuya también. Desde luego, es una preocupación que compartimos, no solamente tú, Joaquín, las y los comisionados, seguramente la sociedad en general. Pero también quiero reiterar, el INAI sigue trabajando. Hemos llevado a cabo tareas sustantivas que también están contempladas dentro de las facultades que tiene este instituto, de seguir impulsando la cultura de la transparencia, de la legalidad. Estamos capacitando a los sujetos obligados, estamos llevando a cabo las funciones sustantivas como cabeza del Sistema Nacional de Transparencia. En efecto, no podemos resolver los recursos de revisión, pero estamos estudiando y tramitando todos aquellos asuntos que llegan, y la semana pasada dimos una muestra muy clara en el Pleno de los asuntos que están listados, que están preparados para que puedan ser votados. En cuanto podamos sesionar, estaremos resolviendo esos casos pendientes. El INAI no se ha detenido. Incluso, Joaquín, te invitamos a ti y a la audiencia a que visiten las instalaciones y vean el trabajo que día con día se hace desde el Centro de Atención a la Sociedad. Que vean cómo ha avanzado. Hoy mismo se dio a conocer el 11º buscador en la Plataforma Nacional de Transparencia, un buscador de género que permite a cualquier persona identificar la información que con ciertas particularidades se requiere, y que es información que siguen alimentando los más de 8,000 sujetos obligados a nivel nacional. A nivel federal son 800 sujetos obligados. Y también hay que decirlo, el INAI sigue siendo cabeza, está en las presidencias de 5 redes internacionales, las más importantes en materia de protección de datos y en materia de acceso a la información. Bien. De manera tal que en ningún instante el INAI ha dejado de trabajar. Lo que no hemos podido, efectivamente, es sesionar y resolver los recursos. Los recursos están listos. Bien. Cuando se nombre al 5º comisionado o comisionada, el INAI inmediatamente estará votando estos asuntos. Y confiamos y esperamos en esa sensibilidad, en esa visión democrática, en esa altura de miras para un país que requiere un auténtico desarrollo democrático de respeto a derechos y libertades informativas. Bien. En que el INAI cuente en su momento con el presupuesto que requiere para mantenerse como hasta ahora, del lado de la sociedad mexicana. Bien, muy bien, Blanca Lilia. Yo te quiero decir que obviamente yo estoy a favor de la existencia del INAI, lo sabes. Solo apunto las realidades de quienes no quieren que exista el INAI y han impedido hasta ahora que funcione. Es a lo que me refería. Sí, te mando un saludo. Lo entiendo, Joaquín, sí. Te agradezco mucho esta preocupación y este respaldo que has dado a este instituto, pero sobre todo a los derechos de las y los mexicanos. Gracias, Blanca Lilia, te mando un saludo. Muchas gracias. Que estés muy bien, Blanca Lilia Ibarra, presidenta del INAI. Yo voy a ir a unos anuncios, ¿sí?